Buenos días. En mi calidad de juez ponente de esta Corte Constitucional, soy el doctor Patricio Rivera. Nos encontramos convocados el día de hoy para que se lleve a cabo la audiencia única, como lo señala el artículo 14, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y el artículo 65 del Cuerpo Legal, en el juicio de acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, en el caso número 731-10-EP. Señorita secretaria, informe si nos encontramos en el día, fecha y hora convocado para la audiencia y si están presentes las partes procesales necesarias para la realización de la diligencia, así como si los sistemas de audio, grabación se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. Por disposición del señor juez, informo que siendo las 11 horas del 4 de julio del año señalado, se informa también que las partes han sido notificadas. El señor Víctor Olivio Payo, acompañado por su abogado, en calidad de actor, el abogado Juan Cervantes. En calidad de accionados, los dirigentes de la comunidad La Cocha, representados por su abogado Eduardo Naranjo, así como también se confirma que los sistemas de audio y video se encuentran en perfecto funcionamiento. Muchas gracias, señorita secretaria. Declaro instalada esta audiencia única de la presente causa número 731-10-EP de la materia constitucional, tipo de proceso de garantías constitucionales, de la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, la misma que se llevará a cabo en los principios de inmediación, celeridad, concentración y contradicción. A los sujetos procesales se les recuerda su derecho a presentar de forma personal sus libres propuestas, intervenciones y sustentos. También les recuerdo que deben mantener sus teléfonos celulares y aparatos electrónicos apagados, permanecer en silencio, guardar la debida compostura y respeto, a fin que se desarrolle la presente audiencia. Caso contrario, me veré obligado a pedirle que abandone la sala, siguiendo con el proceso de esta diligencia, según la orden, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 14, establece que cada parte posee una intervención de 20 minutos, pero por acciones metodológicas serán de 10 minutos. Le concedo la palabra a la parte accionante, por favor. Continúe, doctor Cervantes. Buenos días, señor juez, señorita secretaria, parte accionada, público en general. Este día expresaré los fundamentos de hecho que fueron detallados en la demanda y los sustentaré en dicho momento. Mi defendido, el señor Marco Vinicio Olivo Payo, presentó una acción extraordinaria de protección en contra de las decisiones de la justicia indígena, amparado en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Control Constitucional y Garantías Jurisdiccionales, adoptadas el 16 y 23 de mayo del 2010, pertenecientes al pueblo panzaleo de la nacionalidad quichua de la provincia de Cotopaxi, con relación al asesinato de su hermano, el señor Marco Antonio Olivo Payo. Dicha acción extraordinaria de protección fue admitida el 12 de agosto del 2010 con hora 16 horas 58 minutos en la sala de admisión de la Corte Constitucional. Mi defendido manifiesta que conforme el acta de resolución realizada a las autoridades indígenas de la comunidad La Cocha el domingo 9 de mayo del 2010 a las 19 horas aproximadamente en el centro urbano de la parroquia Zumbagua de la población indígena quichua hablante, cantón La Provincia de Cotopaxi, se produjo el asesinato de su hermano, el señor Marco Antonio Olivo Payo, en base al artículo 171 de la Constitución del Ecuador y el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial. Las autoridades indígenas de las comunidades La Cocha, Guantopolo, conocieron el caso el día domingo 16 de mayo del 2010 y el día domingo 23 de mayo del 2010 establecieron la culpabilidad de los 5 jóvenes indígenas en la comunidad de Guantopolo e impusieron sanciones conforme a la justicia indígena. Esta decisión ha generado reacción en los medios de comunicación y a la sociedad ecuatoriana en general, la interferencia de la justicia indígena por parte del fiscal general del Estado, quien el 19 de mayo del 2010 intentó entrar arbitrariamente a la comunidad indígena de La Cocha con el fin de rescatar a uno de los principales involucrados en la muerte de su hermano. El ministro de Gobierno, la policía, igualmente han intentado usar la fuerza pública para respetar dichos involucrados. El Ministerio de Justicia solicitó que se inicie las acciones legales en contra de los dirigentes de las comunidades,
quienes fueron apresados el 4 de junio del 2010 y fueron posteriormente liberados por la Corte de Justicia de la Tacunga por el amparo de libertad interpuesto por las partes. En la demanda presentada ante la Corte Constitucional se cita el artículo 10, numeral 2 del convenio del 169 de la OIT, referente a la aplicación de las sanciones propias de la cosmovisión de la comunidad indígena. Como está entendido, la ortiga, el baño, el látigo, etc. Dicha filosofía del amparo de la libertad impuesto por las partes. En la demanda presentada ante la Corte Constitucional se cita el artículo 10, manifiesta que los 5 responsables del asesinato fueron sometidos ya a la justicia indígena por su propia voluntad y aceptaron que se les aplique el sistema jurídico indígena ante lo mencionado, y que ahora pretenden acercarse a la jurisdicción ordinaria, por lo que están siendo procesados y se encuentran en este momento en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito, lo que evidencia que es un proceso de doble juzgamiento. Posteriormente voy a interponer los fundamentos de derecho. El señor Víctor Manuel Olivo Payo, hermano del occiso, pidió a la comunidad de La Cocha y a la comunidad de Huantopolo la intervención y actuación para dar juzgamiento al delito del asesinato que llevó en contra de su hermano Marco Antonio Olivo Payo. Según lo determina el artículo 171 de la República del Ecuador y el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial y los numerales 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT, se dio solución a este conflicto. En este caso, la resolución que fue tomada por las autoridades de la justicia indígena estuvieron de acuerdo los familiares del occiso. Se considera que se ha vulnerado el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, que dice textualmente, si me permite, señor juez. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Además, en el artículo 11, los literales 3, 4 y 5, que hace referencia a la aplicación directa e inmediata de estos derechos y garantías. En el artículo 57, reconoce los derechos colectivos de las comunidades en su numeral 1 y 9, 10, que garantiza mantener y desarrollar libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formar organización social. Sus tradiciones ancestrales y costumbres, como ya conocemos en su cosmovisión, la justicia corresponde a los baños de agua, los látigos, las ortigas y los azotes, además de su forma de organización social, que están reconocidas ante las autoridades nuestras para administrar justicia. En razón de doble juzgamiento, se ha vulnerado el artículo 76, numeral 7, literal I, de los derechos de protección, que manifiesta que ninguna persona puede ser juzgada más de una vez por la misma causa. Resueltos por la jurisdicción indígena, deberán ser considerados para este efecto. Se ha violado además el derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia dentro de su jurisdicción, garantizado en el artículo 171, como menciona el artículo. Las autoridades de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas tendrán una jurisdicción especial para administrar su justicia en su ámbito territorial, en base a sus costumbres, tradiciones ancestrales, siempre y cuando se haga con respeto y con derechos humanos reconocidos por la Constitución y más tratados internacionales. En el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial hace referencia a la jurisdicción competente, quien está en estas autoridades son los administradores de justicia indígena. En el artículo 344 del mismo cuerpo legal, con énfasis en el principio, garantiza que lo efectuado en la justicia indígena no podrá ser juzgado ni reconocido por la función judicial ni por la autoridad administrativa alguna. Adjunto las pretensiones que fueron presentadas en la demanda, que son las siguientes. Si la autoridad indígena de La Cocha, al momento de ejercer funciones jurisdiccionales, en el caso concreto, podía o no solucionar el asesinato de Marco Antonio Olivo Payo. Si la resolución de las unidades de la comunidad de La Cocha se apegó o no al mandato de la Constitución número 171 y el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial. Si las condiciones impuestas ante los 5 involucrados constituye o no la violación de derechos humanos. Si las autoridades indígenas actuaron con competencia y jurisdicción indígena en apego a sus costumbres y tradiciones. Si los miembros y las comunidades indígenas deben o no someterse a la jurisdicción indígena o voluntad de las partes.
si se procede o no que los jóvenes indígenas involucrados de la muerte del señor Marco Antonio Olivo Payo, que ya fueron juzgados por la justicia indígena, estén encarcelados y con proceso de doble juzgamiento bajo órdenes de la justicia ordinaria. Además, en la demanda se presentó medidas cautelares. Que se disponga la suspensión inmediata de todo proceso judicial que se inició contra los dirigentes de las comunidades La Cocha y la comunidad Huantopolo. Además, que se ordene de inmediata libertad de los 5 jóvenes indígenas que están siendo procesados 2 veces conforme al artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial. Además, que se disponga la suspensión y adopción de cualquier resolución interpretativa de la jurisdicción indígena por parte de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, señor juez. Muchas gracias, señor abogado de la parte accionante. Continuando con el presente proceso, le doy la palabra a la parte accionada, recordándole que tiene 10 minutos para su intervención. Por favor, prosiga, doctor. Muchas gracias, señor juez. Buenos días a la parte accionante y a todos presentes en esta audiencia. Quiero comenzar diciendo en representación de mi defendido, que son la autoridad de la comunidad de La Cocha, que en esta audiencia se comprobará y se ratificará la inocencia en cuanto a que no se ha vulnerado ningún derecho, ni individual ni colectivo de ninguna persona. Mediante una asamblea general dentro de la comunidad para sancionar el asesinato de Marco Antonio Olivo, que no solo se está respaldando en el artículo 10 de la Constitución, sino también tiene doctrina y jurisprudencia. Además de esto, está respetando todos los tratados internacionales y los derechos humanos. Se puede decir también como un fundamento de hecho que la justicia indígena es una justicia muy amplia y que está muy bien reconocida. Además de esto, esta es la que busca el summa causa. Aparte de esto, se reconoce como la runa justicia o justicia indígena, que hace referencia al Ayllacuna, que es la familia o que todos son comunidad. Y al no existir un precedente que impida sancionar en materia penal todo lo actuado de esta comunidad, pues no solo que es legítimo, sino que es obligatorio su cumplimiento, ya que el accionante, que es el hermano del señor Marco Antonio, no podía tranquilamente presentar una demanda, sino acudir a la justicia ordinaria tranquilamente, y no quería que se sancione de este modo. Él acudió y hubo 2 procesos, que en realidad más bien fue un proceso y un acta. Como se establece en la Constitución, el 13 de marzo del 2010 se realiza una asamblea y el 23 de marzo del mismo año se dice que hay un castigo o se viola el derecho a la vida, considerado en el artículo 66 de la Constitución. No creo que esta sanción sea física, que busca más bien recuperar la paz y la armonía. A la comunidad vulnere el derecho a la vida o que sea una inyección letal de ortiga. Por eso yo digo que es constitucional lo que se ha actuado y que ha seguido el debido proceso. Gracias, señor juez. Gracias, señor abogado de la parte accionada. Se da por concluida la primera fase de esta audiencia y continuando con el desenvolvimiento de la misma, le damos paso a la Licuscusuray, impuesto por el doctor Jefferson Quinatoa, funcionario de la Defensoría Pública, a quien le solicito que se acerque ante mí. Por favor, la sala a ponerse de pie. ¿Su nombre y apellido? Jefferson Javier Quinatoa Quillets. ¿Número de cédula? 020204-599-3. ¿Nacionalidad? Ecuatoriano. ¿Profesión? Abogado. Queda advertido de cometer delito de perjurio con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, según lo estipulado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Alce su mano derecha, doctor. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Por favor, la sala a tomar asiento. Le concedo un tiempo de 5 minutos para su intervención. Gracias, señor juez. Buenos días, señor juez, señorita secretaria, señores abogados. Es menester manifestar a la pregunta central que se plantea a esta Corte Constitucional.
es si el ejercicio a la justicia indígena, de acuerdo a lo que establece en la Constitución, en el artículo 171, en sí mismo vulnera los derechos constitucionales, como el derecho a la vida, la integridad personal, el libre proceso, razón por la cual se plantea dos interrogantes a esta Corte. La primera, ¿es competente la Corte Constitucional para limitar la aplicación del artículo 171 de la Constitución vigente? 2. Limita específicamente el artículo 171 de la Constitución vigente las materias de conocimiento de los sistemas de justicia indígena. Que el artículo 171 impone límites constitucionales al ejercicio a los sistemas de justicia indígena, por lo que cualquier regulación aún jurisprudencial sería una limitación regresiva, por lo tanto inconstitucional, sin que esto signifique que los sistemas de justicia indígena deban funcionar sin ningún control. Es mi deber señalar que el texto constitucional es un límite material al ejercicio del poder que impide que se desborde mediante el sistema de garantías y cierra la posibilidad de la reforma civilizatoria y decididas por el legislador explícitamente no sean burladas. Lo que significa que el texto constitucional no ha diferenciado, no puede hacerlo la Corte Constitucional en su papel de máximo intérprete, y que los derechos constitucionales obligan al Estado a materializar a través de las leyes políticas públicas y sentencias que considera que la Corte Constitucional no es a priori competente formalmente para limitar lo ya establecido en el artículo 171 de la Constitución. Es deber de este organismo determinar que cada una de ellas, las formas de hacer justicia por las autoridades indígenas, tienen sus particularidades propias, cada una de ellas. La más importante y en su naturaleza es la comunidad, además del ejercicio colectivo de la autoridad. Es por ella la frase: dentro de su ámbito territorial, el artículo 171 de la Constitución es inaplicable a los sistemas de justicia indígena, ya que opera a través de los lazos fomentarios. El derecho propio a los sistemas de justicia indígena, ya que opera a través de lazos fomentarios. El derecho colectivo indígena no está en ningún cuerpo legal. A pesar de que en algunas comunidades existan normas escritas, cada colectivo indígena tiene su propio orden político y por tanto el derecho no está centralizado, generalmente explícito. Gracias, señor juez. Por favor, acérquese a retirar su cédula. Gracias, señor. Muchas gracias, doctor Quinatoa, por su intervención. El testimonio libre y voluntario del legitimado activo, el señor Víctor Manuel Olivio Payo. Los testimonios de la autoridad de la comunidad indígena La Cocha. El peritaje antropológico de la antropóloga Esther Sánchez. El peritaje presentado por el doctor Pedro Torres. En cuanto al principio de la contradicción, cada una de las partes tiene conocimiento de las pruebas, por lo que se le concede la palabra a la parte accionada, recordándole que tiene 5 minutos para su intervención. Por favor, prosiga, doctor. Muchas gracias, señor juez. Durante toda esta audiencia se ha demostrado una y otra vez que no se violenta, no se vulnera ningún derecho constitucional ni un derecho humano, sino que más bien se actúa con prioridad dentro de la Constitución y en todos los instrumentos internacionales. Debo decir y ampliar un poco más el debido proceso en la sanción que tuvo, o en el proceso que tuvo en causa donde comenzó la denuncia que fue planteada por el hermano de Marco Antonio Olivo, para luego comenzar la indagación o investigación realizada por las personas, autoridades, o en este caso mis representados dentro de esta comunidad, que posteriormente se presentó la conformación de la parte agredida o agraviada con los 5 agresores, y por último se realizó la sanción, pero esta sanción tiene 2 partes. Luego de ser ejecutada, hay una manera ideológica que obedece la cosmovisión andina de alegrarse ya que se ha restablecido la paz. Y yo puedo decir que este tipo de procesos es muy diferente al ordinario, ya que en el ordinario solamente excluye a la persona que ha sido condenada
culpable. Pero en este tipo de cosmovisión se reintegra la paz y se excluye a ninguna persona, lo cual hace valer los derechos y no vulnera ningún derecho a la integridad. Peor, a la vida. Aparte de eso, debo decir que hubo una intervención sin pericia de los medios de comunicación que persiguieron a los procesados. En este caso, y pediría yo que haya más control sobre esto. Gracias, señor juez. Muchas gracias a la parte accionada por su intervención. En concordancia al principio antes mencionado de la contradicción, pregunto a la parte accionante si va a hacer uso de su tiempo. Sí. Le recuerdo que tiene 5 minutos para su intervención. Por favor, continúe. Los dos peritos que han demostrado que el proceso fue llevado de manera correcta hasta la sanción, aceptando la resolución por parte de los familiares del occiso. Lo que no se ha podido demostrar ni justificar es la intromisión que fue permitida por parte de las autoridades de la comunidad Acocha de la justicia indígena. Y no se ha velado a tal punto con el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, que otorga esta jurisdicción especial a estas autoridades para aplicar su justicia, en base a sus costumbres, tradiciones ancestrales. Se aplicó su justicia, se llegó a una sanción, los familiares estuvieron de acuerdo con la sanción que fue resuelta por las autoridades indígenas, pero no se veló porque no existe este doble juzgamiento, no se veló por no hacer respetar las decisiones que fueron tomadas por estas autoridades. Gracias, señor juez. Muchas gracias, doctor. Una vez escuchados los alegatos de las partes y analizadas las pruebas constantes en el proceso, es mi deber dictar sentencia en base a los siguientes argumentos. 1. Que no se ha vulnerado derechos constitucionales, tanto en el ejercicio de la Administración de Justicia Indígena por parte de la Asamblea General Comunitaria de la Cocha, como tampoco por parte del Ministerio Público y de la Judicatura Penal Ordinaria. 2. Que la Asamblea General Comunitaria del Pueblo Quichua Panzaleo es la autoridad de justicia indígena, habilitada y competente para resolver los conflictos internos de su territorio. 3. Que la Asamblea General Comunitaria del Pueblo Quichua Panzaleo, cuando conoció este caso de muerte, no resolvió respecto de la protección del bien jurídico, vida con fin en sí mismo, sino en función de los efectos sociales y culturales que esa muerte provocó en la comunidad, estableciendo diversos niveles de responsabilidad que son distribuidos en distinto grado. Literal E. Es obligación de todo medio de comunicación, público, privado o comunitario, que para la difusión de casos de justicia indígena, previamente se obtenga autorización de las autoridades indígenas concernidas y comunicar los hechos asegurando la veracidad y conceptualización, reportando de manera integral los procesos de resolución de conflictos internos. Y no solo los actos de sanción, al tenor de los razonamientos desarrollados en la parte motiva de esta sentencia. De igual forma, se aplicará a los funcionarios públicos judiciales o no y particulares que deberán tomar en cuenta estos aspectos propios. 5. Que el Consejo de la Judicatura organice un proceso sistemático de difusión de esta sentencia con todos los operadores de la justicia relacionados, debiendo diseñar una política institucional apropiada para lograr una eficaz y generalizada implementación administrativa y financiera de las instancias de cooperación y coordinación intercultural a nivel nacional, tanto en el ámbito del Ministerio Público como en las instancias judiciales pertinentes. 6. Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto de Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Este es el juego de roles, en el caso Las Cochas, en una acción extraordinaria de protección contra la justicia indígena. En mi caso, yo hago el papel de secretaria. Mi nombre es Patricio Rivera y a mí me tocó hacer el papel de juez. Fue una gran experiencia. Mi nombre es Eduardo Naranjo y me tocó hacer la parte accionante. Mi nombre es Jefferson Quinata y me tocó hacer el papel de defensor público. Mi nombre es Juan Cervantes y me tocó hacer la parte de los accionantes, los dos abogados.